86, volumen 1, capítulo 5, Gloria al maldito escuadrón Spearhead, parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 5. Había muchas ovejas negras en la batalla ese día también, y una vez la batalla acabó, Lena tomó largas y fuertes bocanadas de aire, desesperadamente intentando luchar contra la urgencia de vomitar. Con la batalla concluida, los Processors gradualmente apagaron sus Pararite mientras regresaban a la base, pero Lena fue sorprendida al encontrar a alguien aún conectado. Si se te hace difícil, vete ya de una vez. La voz de Kurena era cortante, haciendo ver claramente que no hablaba por preocupación hacia ella. Poco nos importa si estás aquí. Tu comando no cambia mucho las cosas a la larga. Si tuviera que mencionar algo, que comiences a gritar en la línea a pesar de no estar aquí en persona es una distracción. Que ella tuviera razón molestaba a Lena, pero estaba feliz de que Kurena le hablara, incluso si solo era para arrojar ese poco de abuso hacia ella. Regresando a sus sentidos, Lena preguntó: ¿No se te hace difícil a ti también? Kurena y los demás en ningún momento cortaron la línea, incluso si las voces eran agonizantes. La habilidad infalible de Shin para saber dónde se encontraba la legión y dónde atacarían era invaluable dentro del campo de batalla, pero eso no debía extenderse al resto del escuadrón. Ella sintió a Kurena encogerse de hombros. No, en realidad, estamos acostumbrados, e incluso sin Shin alrededor proyectándolos, Processors como nosotros escuchamos bastantes gritos de agonía. En contraste con su actitud indiferente, había cierta emoción en el tono de Kurena. No era miedo, sino enojo, lamento y rencor. Sentimientos oscuros. Explorar junto con tu máquina y morir al instante es probablemente la mejor manera de pasar a mejor vida que podemos desear. Hemos visto cómo les arrancan las extremidades a demasiados amigos, o cómo les rasgan sus rostros, o cómo cada centímetro de sus cuerpos se quema hasta las cenizas, o cómo sus estómagos son abiertos y sus intestinos esparcidos por doquier. Comparado a eso, las voces no son nada especial. Pero Lena sabía que, contrario a lo que intentaba transmitir, Kurena estaba sufriendo. Como si contuviera su dolor, como si contuviera sus lágrimas. Ella sabía que esta chica se encontraba en aquel distante campo de batalla, mordiendo su labio con frustración. Podía sentir cómo sus dientes rechinaban. Es lo mismo en el primer distrito. Sin importar quién muera, ya nadie lo ve como algo inusual. Ya veo. Aunque el escuadrón Spearhead tenía originalmente 24 miembros, habían perdido a alguien más hace unos días, reduciendo sus rangos a 13. Raiden lanzó aquella radio rota, la cual probablemente nunca pueda ser reparada, dentro de la caldera de reciclaje de la fábrica. Mientras todos se juntaban en la habitación como grupo, Lena les contactó a través del Pararite como siempre, a la misma hora, cuidadosamente deseándoles una buena tarde. Te escuchamos fuerte y claro, comandante. Perdón de antemano por la cantidad de hombres conectados. Lena parecía sorprendida, lo cual era entendible, dado que fue Raiden, no Shin, como siempre, quien respondió primero. ¿Le ocurrió algo al capitán Knowsen? Theo se burló de esas palabras, su libreta de dibujo en manos. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado seria, comandante Milice? Sabes que nuestros rangos no son más que palabras. El líder de escuadrón era un capitán, seguido de su vicecapitán, quien era un teniente. Los líderes de pelotón, quienes eran segundos tenientes, y los miembros del pelotón, quienes eran alfereces. Se les fueron dados rangos para poder aclarar la cadena de mando del escuadrón, pero nadie recibía la autoridad, tratamiento o salario que su rango debería permitirles. Todos los Processors del escuadrón eran portadores de nombres quienes fueron capitanes y vicecapitanes de escuadrones pasados, así que, dependiendo de su designación, muchos fueron degradados de capitán a teniente o a segundo teniente hasta llegar a alférez. La respuesta de Lena, sin embargo, fue clara y simple. A Raiden le hacía gracia lo descarada que ella se había vuelto últimamente.
Tú y el teniente Shuga aún me llaman comandante, ¿verdad? Segundo teniente Rika. No veo por qué está mal que me refiera a ustedes del mismo modo. Cierto, Teo dijo con una sonrisita. Ella había dicho que podían llamarla Lena, pero nadie lo hizo. Notando la intención tras ello, Lena insistió en seguir hablando de manera formal, dirigiéndose a ellos como sus subordinados. Incluso si hablaban entre ellos, su relación no era del tipo donde se podrían llamar por su nombre. Era una línea invisible que aceptaron trazar, dado que cualquier intento de ser amigable no sería más que una farsa, puesto que sin importar qué, su relación era la de opresor y oprimidos. Entonces, ¿algo le ocurrió al capitán? No me digan que pasó algo durante la batalla de hoy. Oh, no, nada de eso. Raiden movió su mirada hacia la pared separando su habitación de la habitación adyacente. Todos, excepto Anju y Kurena, se habían reunido. Sin embargo, no era la habitación de Shin, sino la de Raiden. Ni el más mínimo sonido podía escucharse en la habitación de Shin, la cual se encontraba a una pared de distancia. Es solo que está dormido. Se encuentra exhausto. Para cuando habían cenado, él ya había comenzado a quedarse dormido, y cuando Raiden acabó de limpiar y revisó la habitación de Shin, él estaba tumbado en la cama. Raiden simplemente había recogido el gatito, quien gimoteaba su descontento. Había colocado una manta sobre Shin y había dejado la habitación sin hacer tanto ruido como le fuera posible. Shin podrá haber dicho que estaba acostumbrado, pero escuchar a la legión siempre que se encontraba despierto y dormido le agregaba más peso a sus hombros. Ya que resonaban con él usando el índice mínimo de sincronización, lo que escuchaban no era precisamente lo mismo que Shin escuchaba. Por lo mismo, Raiden y los otros no tenían manera de saber qué tipo de infierno vivía Shin. Todo lo que sabían era que una vez hubo un handler que resonó con Shin con el máximo índice de sincronización y que cometió suicidio inmediatamente después. Dicho handler había sido el tipo de escoria que disfrutaba torturando a sus processors al darles órdenes absurdas que terminarían matándolos y engañando a nuevos reclutas sin experiencia, enviándolos a sus muertes. Shin había dicho que él era irritante y una molestia y les dijo a todos los demás que no resonaran con él en la próxima batalla, haciendo así que el único conectado fuera el handler. El handler jamás se conectó de nuevo luego de esa batalla, y al día siguiente la policía militar llegó y les dijo que ese handler se había suicidado. Lo que fuese que había llevado a ese handler al suicidio, así era el mundo en el que Shin vivía. Y encima de todo ello, también los eventos recientes dentro del escuadrón Spearhead habían sido difíciles para él. Estoy segura que es lo mismo para el capitán, pero la carga en todos ustedes ha estado incrementando últimamente. Y yendo en misión tras misión, más y más de ustedes han estado muriendo en acción. Sí. Él solo pudo dar una corta respuesta afirmativa ante el lamento de Lena. No se trataba solo de Shin. Todo el escuadrón se encontraba exhausto, pues las batallas habían vuelto más frecuentes y más duras. El escuadrón Spearhead contaba con 24 processors cuando fue establecido y desde entonces había perdido 11 miembros. Ya había sido reducido a casi la mitad. Cualquier otro escuadrón habría sido considerado aniquilado y habría tenido a sus miembros resignados a otras unidades llegados a este punto. La frecuencia de sus incursiones en contra de la Legión no disminuía, pero el número de unidades que poseían sí, lo cual significaba que el peso individual en cada uno de ellos crecía gradualmente. Se aproximaban rápidamente a un estado donde no tenían suficientes manos en sus puestos para manejar el tamaño de las fuerzas enemigas y la fatiga les causaba equivocaciones y juicios erróneos. Era una espiral descendente despiadado donde la falta de personal no hacía más que causar más muertes. Y a pesar de ello, aún no habían recibido reemplazos para el grupo de Cuyo, los primeros 3 que habían muerto en febrero. Lena mordió su labio y dijo de modo alentador: Haré que se apresuren con los refuerzos. Haré todo lo que pueda para que le den prioridad a este lugar al enviar processors.
Haruto lanzó una mirada en su dirección. Raiden exhaló con pesadez. Sí, cárgate de eso. Este escuadrón está resguardando una posición defensiva crucial. Deberíamos tener el derecho a ser priorizados cuando se trata de provisiones y personal. Mientras tanto, haré una petición a otras unidades cercanas para que les den refuerzo. Así que por favor, aguanten un poco más. Sí. Él asintió de manera vaga y evasiva. Al filo de su visión pudo ver a Teo y a Haruto encogerse de hombros con desánimo. Oye, Anju, ¿sabes? Solo Kureina y Anju estaban en las duchas. Okay. Oye, Anju, ¿sabes? Solo Kureina y Anju estaban en las duchas. Kureina dijo esas palabras mientras vertía agua caliente sobre Anju, quien diligentemente lavaba su cabello plateado. Creo que ya deberíamos parar de hablarle a esa chica. Anju felizmente volteó a verla por alguna razón. ¿Tan preocupada estás por la comandante? ¡Cha! Kureina sacudió su cabeza sonrojada. ¿Qué demonios estaba diciendo esta chica? Sí, claro. ¿Por qué debería preocuparme esa mujer? Solo pensé que le debemos al menos eso, ya que no le tuvo miedo a Shin. Ella de manera gruñona murmuró esa última línea en un susurro. Aún la odiaba. Sus palabras aún enfermaban a Kureina. Pero, como mínimo, al menos podía respetar el hecho de que ella no había tratado a su amigo como un monstruo. Shin y Raiden, ninguno de ellos quiere decirle. Nadie quiere. Y si alguien le dijera, ella no se molestaría en resonar con nosotros más. Lo mejor sería hacerlo. Tienes razón. Kaie dijo eso, ¿recuerdas? No eres una mala persona, así que no deberías verte envuelta con nosotros. Pero creo que es por eso que Shin y Raiden no se lo dicen. Probablemente piensan que eso solamente la lastimará. Kaie se había ido. Ella siempre se avergonzaba de su físico sin curvas en las duchas y las demás chicas se reían por eso de ella. Esa pequeña chica, ágil como un gato. Las demás chicas con quienes siempre hablaban de temas que jamás podrían discutir con chicos. Todas se habían ido. Y ahora solo ellas dos quedaban. Al principio hubo 6 chicas en el escuadrón, pero todas, a excepción de Kureina y Anju, habían muerto en batalla. Notando algo repentinamente, Kureina levantó su mirada. Dime, Anju, ¿realmente esto está bien? Las manos de Anju, ocupadas atendiendo su cabello, se detuvieron. Ella se encogió de hombros. Esta era la primera vez que Kureina se había duchado con Anju en el año que llevaban de conocerse. Anju jamás había dejado a nadie verla desnuda, ni siquiera a las demás chicas. Sí, después de todo este tiempo debería estar bien. Pensé que ya no había razón para ocultarlo ahora, puesto que solo quedamos dos. Su blanca y expuesta piel era visible a través de las gasas transparentes y húmedas. Aunque tanto su piel como la de Kureina no estaban faltas de cicatrices, tanto antiguas como nuevas, había varias cicatrices llamativas en la espalda de Anju que no parecían ser resultado del combate. Kureina desvió sus ojos de una cicatriz que parecía ser un grupo de palabras grabadas en la espalda de Anju, las cuales se veían a través de su largo cabello, pero aún podían distinguirse las palabras hija de una prostituta. Anju tenía sangre alba pura corriendo por sus venas. Mientras tanto, su sangre caerulea venía de un ancestro distante. ¿Sabes? Daya, cuando nos conocimos, él dijo que mi cabello era lindo. Él sabía que me lo dejaba crecer para ocultar algo, pero dijo que era lindo y que debería dejarlo crecer. Apacible al principio, pero sin embargo a la mitad, su voz se rompió.
pesar de todos sus esfuerzos para mantener la compostura. Sus pálidos labios temblaron como una indefensa criatura mientras intentaba forzar una sonrisa. Y ahora que Dai ya no está. Así que pensé que preocuparme por esto más tiempo sería inútil. Kurena pensó que ella iba a llorar, pero Anju lo soportó. Ella peinó su húmedo cabello hacia atrás y para cuando se giró a ver a Kurena, su sonrisa gentil de siempre agraciaba su amable rostro una vez más. ¿Qué hay de ti, Kurena? ¿No quieres decírselo? Ella no había especificado qué o a quién. No había necesidad. Kurena bajó su mirada. Sí, es solo que pienso que no tengo derecho a decirlo. Cuando fue asignada bajo su mando, por primera vez, ella estaba honestamente asustada. Había escuchado rumores sobre la parca sin cabeza de ojos rojos que dominaba las líneas del frente este. Los portadores de nombres eran aquellos que vivían lo suficiente mientras veían a sus compañeros morir a su alrededor, como si bebieran la sangre de sus compañeros soldados para sobrevivir. Es por eso que cuando alguien recibía este segundo temible nombre, era usualmente uno que enfatizaba su naturaleza terrorífica y peligrosa. Pero incluso entre otros portadores de nombre, Shin era diferente. El Undertaker. Un nombre para aquel que más cerca se paraba de la muerte pero que jamás moría, siempre enterrando a alguien. La parca que conocía el campo de batalla mejor que nadie. Los rumores decían que cualquiera que peleara en el mismo escuadrón, excepto por aquel de nombre Hombre Lobo, inevitablemente morían. Quizás invocaba a la muerte, justo como su nombre implicaba, o quizás usaba a sus camaradas como escudos. El hecho de que él siempre había estado peleando en las zonas en disputa, donde la batalla era más dura, desde su primera asignación a un escuadrón, era algo que Kurena había aprendido hasta varias operaciones después. La parte inferior de uno de sus camaradas había explotado debido a una mina autopropulsada. Se encontraba en terrible agonía, pero no moría, y nadie podía pensar en qué hacer. Solo Shin se arrodilló a su lado. Kurena había intentado ir también, pero Raiden la detuvo. Kurena había visto estupefacta mientras Shin sacaba una pistola. Ellos cargaban armas para defensa personal y en caso de que se diera una situación en la cual el suicidio fuera necesario. Fue entonces, sin embargo, que ella aprendió que había una razón más. Sé que es difícil, pero debes hacerlo. Intenta recordar alguna vez que fuiste feliz. Una sonrisa apareció en la cara de su agonizante camarada. Sus labios temblaban mientras susurraba: Oye, prométeme que me llevarás contigo. ¿Bien? Sí. Shin tocó el rostro de la pobre alma con una mano escurriendo sangre, vísceras y desechos. Su expresión estoica y tranquila como siempre. Fue la más hermosa y sin embargo solemne vista que Kurena jamás había visto. Ella finalmente notó por qué Raiden y algunos otros compañeros de escuadrón lo llamaban nuestra parca. Él los llevaba. Los nombres de sus compañeros muertos, sus corazones y almas. Jamás dejando a nadie atrás, él los llevaría a su lado hasta alcanzar su final. Era la más noble e irreemplazable salvación que los Processors podían esperar recibir. Ellos, quienes vivían en un campo de batalla donde el mañana no estaba asegurado, sabiendas que una tumba jamás se les sería preparada. Ella lo anhelaba. Desde el fondo de su corazón, incluso si ella moría, saber que él la llevaría consigo la hacía feliz y hacía que su miedo desapareciera. Fue entonces que ella comenzó a pulir sus habilidades con las armas, las cuales ya estaban considerablemente por encima de la media, para que la próxima vez que algo como eso ocurriera, ya pudiera ser suficientemente fuerte
para hacer eso por sí misma. Y también porque incluso si estaba destinada a morir algún día, quería ser capaz de luchar al menos un poco más. Pero, girando el grifo para apagar la ducha, Kurena levantó la mirada. Ella sabía, al menos, que ella jamás podría ser así. Siempre y cuando estuvieran en este campo de batalla, ella jamás podría hacer eso. Ella jamás podría ser como su querida Parka, quien llevaba a todos sus camaradas caídos a los corazones de sus camaradas hasta su destino final. Pero si Shin tomaba sus corazones, ¿quién tomaría el de él? Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho, en serio, si decides volverte miembro del canal de YouTube y además a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada si te vuelves miembro. Fin de esta parte 1 del capítulo 5. Buen capítulo, bien dramático. Bien dramático para dos chicas que se están bañando. Completamente necesario. Ah, qué vaina. Qué vaina. Eh, buena parte. Es normal que Shin genere miedo. O sea, el man es. O sea, ni siquiera sin saber lo que él escucha, es muy. O sea, su reputación lo precede. Es alguien que ha sobrevivido por mucho tiempo y siempre estando en el frente de batalla, luchando siempre. Y ha sobrevivido y sobrevivido y todos han muerto, pero él sigue adelante. Entonces, claro, que se hagan rumores de que no, a lo mejor es porque utiliza a sus compañeros de escudo y es por, ¿sabes? Está bien, me parece un comportamiento lógico. Y oye, jodido el pensamiento de Kurena, tipo, de alguna forma ella quiere convertirse en una parca para la parca. Bien, bien, bastante interesante. Pero bueno, nada, gente, espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos en la próxima con más de 86. Adiós.